Ya están en el aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de un en vivo con nosotros, sus amigos de ACRI. El día de hoy vamos a hablar de una norma muy importante para la administración de la seguridad y salud en el trabajo en todos los centros de trabajo. Para eso nos acompaña un especialista y invitado, el ingeniero Arturo Alba. Bienvenido, Arturo, ¿cómo te ¿Qué tal, encuentras? Jorge? ¿Qué tal? Muy buen día. Un día muy interesante para poder platicar con nuestros compañeros, con nuestros amigos y colegas sobre esta norma, una norma importante que rige todo lo que tiene que ver con la parte que tenemos que cumplir nosotros los profesionistas en materia de seguridad y higiene en los diferentes centros de trabajo. Correcto. El tema central que vamos a estar trabajando el día de hoy, que vamos a estar compartiendo con ustedes, recordándoles que es una sesión de preguntas y respuestas en el cual ustedes nos estuvieron apoyando a lo largo de estos días, mandándonos sus preguntas. Nuestra función va a ser guiarlos, darles esas herramientas, esos instrumentos, para que ustedes puedan cumplir la parte estratégica de la norma 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su versión 2009. ¿Correcto, Sí, Artur? importante, sí, y darle la importancia debida a la norma 30, eje rector de básicamente lo que tenemos que cumplir en materia laboral. Coincido totalmente contigo. ¿Por qué un eje rector? Para la administración de los procesos de seguridad o de todo lo que implica la prevención de riesgos en la parte laboral en las organizaciones, nos tenemos que apoyar en herramientas fundamentales que son el diagnóstico y un programa de seguridad. Correcto, sí, una obligación que toda empresa, sea una empresa de uno o dos trabajadores o una empresa de cientos o miles de trabajadores, debe de cumplir, claro, con sus debidas diferencias. ¿Estás de acuerdo conmigo, Artur, que una herramienta fundamental para cualquier profesional o responsable de la seguridad y salud en cualquier centro de trabajo es conocer prácticamente de memoria todo lo que indica la norma 030? Sí, tenemos que conocer, no exactamente de memoria, afortunadamente tenemos un instrumento que precisamente nos apoya. Esta es la norma, un estándar que nos va a decir qué es lo que tenemos que cumplir. Claro, dicho estándar se va a apoyar de otros elementos, desde la propia Ley Federal del Trabajo, los reglamentos pertinentes o derivados de ellas, que nos van a decir cómo podemos cumplir para principalmente ¿sí? Buscar la reducción o mejorar el ambiente o el entorno de nuestros trabajadores, pero también para poder cumplir de materia legal. Esto para no llegar a inclusive a una multa que puede ser muy onerosa
y puede poner en riesgo la operabilidad de una empresa. Correcto, y además de que nos lleva a una buena administración de todo lo que implique prevenir riesgos, implementar estudios, generar un entorno organizacional favorable, dar cumplimiento a las disposiciones legales. Entonces tiene grandes ventajas el entender y el dar cumplimiento a esta norma. Sí, es la razón de ser de los que nos dedicamos a este medio, a la seguridad y higiene. Muy bien, entonces ¿te parece que comencemos con nuestra sesión de preguntas y respuestas? Adelante, estamos ahora sí que muy ansiosos. Si tienen más preguntas, por favor, háganlas ahorita. Así es, tengan en cuenta eso. Vamos a tener lectura de algunas preguntas que nos estuvieron enviando, pero como tenemos gente conectada, o se están conectando nuevos invitados, pueden hacernos preguntas en vivo y las estaremos respondiendo, ¿de acuerdo? Entonces siéntanse con esa confianza de preguntarnos y vamos a estar en este espacio para apoyarlos. Primera pregunta, Artur. ¿Quién está obligado, quién o quiénes están obligados a dar cumplimiento a esta normativa? ¿Quiénes están obligados? Todo centro de trabajo. Entiéndase centro de trabajo a esa persona física o persona moral que cuenta con trabajadores, en los cuales realizan ciertas actividades. Claro, la norma va a estar diferenciando entre en centros de trabajo de menos de 100 de trabajadores que van a tener algunas obligaciones muy particulares y otros que tienen más de 100 trabajadores. Entonces, van a tener algunas variaciones para poder determinar cómo cumplir con la norma 30. Esto implica micro, pequeña, mediana y grandes empresas. Correcto. Muy bien, de eso estaremos hablando más adelante, ¿no? Específicamente de las pymes. Perfecto, sí. De hecho, tenemos una sorpresa. No se las queremos adelantar, pero una sorpresa precisamente enfocada para esas pymes para poderles apoyar en la materia de seguridad y higiene. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué inicié por quienes están obligados? Muchas veces existe ese desconocimiento, ¿no? Por parte de los patrones o de los propios trabajadores de a quién les aplica. Entonces es importante entender que es a cualquier centro de trabajo. Y es importante recordar, el desconocimiento no exime la responsabilidad de cumplir una disposición legal. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace el análisis del cumplimiento normativo basado en lo que sugiere la norma 030? Es otra de nuestras preguntas. Sí, mira, la norma 30 lo que te va a pedir primeramente es un diagnóstico. Esto es saber qué es lo que tenemos que hacer prácticamente. Para eso hay diferentes mecanismos para poderlo hacer. Básicamente lo que vamos a verificar es de la normatividad oficial mexicana que existe, cuáles son los requerimientos legales que vamos a tener. Ujú. Primeramente, del barrido de las cerca de 30 y tantas normas que tenemos actualmente publicadas en materia de seguridad, higiene y medio ambiente, sin considerar las de equipo de protección personal. Ujú. De esas normas tenemos que revisar cuáles son las que me aplican de acuerdo a las actividades que realizo. Correcto. Por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo que me va a intervenir trabajos por arriba de 1.8 metros de altura, Ujú. quiere decir que estoy haciendo un trabajo de alturas. Ujú. Y eso tenemos un estándar específico que nos dice cuáles son las obligaciones legales que tiene una empresa. A eso es parte del diagnóstico lo que vamos a hacer, identificar todas esas normas o requerimientos legales, recordando que al día de hoy, por ejemplo, hay muchos requerimientos legales que ni siquiera están en las normas oficiales mexicanas. Así es. Tenemos algunos requerimientos, por ejemplo, de ergonomía. Tenemos una norma que habla del manejo manual de cargas, pero al día de hoy todavía no tenemos requerimientos o normativos para movimientos forzados, Posturas posturas forzadas, forzadas, correcto. repetitivos. Ujú. ¿Sí? Pero esas sí vienen marcadas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Correcto. Trabajo, Ujú. e inclusive vienen sancionadas. Entonces, en esta parte tenemos que identificar todas las obligaciones que tiene Ujú. cada una de las empresas. Además de eso, tenemos que identificar todas las condiciones de peligros y riesgos que hay dentro y fuera del centro de trabajo, Ujú. identificando agentes físicos, Así es. químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos y también todo lo que está en alrededor. No es lo mismo que yo tenga una empresa ubicada en una zona urbana a que tenga una Correcto. empresa ubicada en una zona rural. Ujú. O no es lo mismo que yo la tenga en una empresa con algunas condiciones climatológicas muy diferentes, como puede ser del sureste de la República Mexicana o en el norte del país. Las condiciones climatológicas van a dar peligros y riesgos muy particulares. Ujú. Una vez que tenemos toda esta parte de identificando todas estas condiciones, podemos ahora sí ver qué es lo que necesitamos tener para poder cumplir. Tenemos que revisar cómo agarro y determino todos los peligros y riesgos, ¿sí? Y los requerimientos ya particulares de la norma. Esto para posteriormente de ese diagnóstico tengo que irme a un segundo instrumento que va ligado en el mismo instrumento, que es el plan o el programa de acciones
preventivas o correctivas. Ok, muy bien. Para poder llegar a ese plan, también tengo que identificar, saber si una acción es correctiva o preventiva, es saber si la estoy cumpliendo o no la he cumplido o no la he cumplido totalmente como lo marca el estándar. Entonces, también tenemos que hacer esa identificación de los requerimientos normativos. Identificar requisito por requisito si lo cumplo como lo marca el estándar. Y Muy desde bien. ahí tener ese programa. En el caso de las pymes, será nada más una lista de acciones que tiene que realizar. Así es. En el caso de empresas de más de 100 trabajadores, sí un programa con responsable, fechas de ejecución para los próximos 12 meses. Muy bien, Artur. Ahorita que platicabas del programa, un error común en la administración o en el seguimiento a tu programa de seguridad y salud es que muchas organizaciones se orientan exclusivamente a la parte correctiva. Es decir, cuando ya ocurrió el accidente y entonces todas sus estrategias, sus medidas van dirigidas a algo que ya sucedió. Recordemos que algo fundamental de la norma 030 y de los programas es la parte preventiva. Correcto. De hecho, la norma 30, la idea es identifica los peligros, entendiendo algo que tiene un potencial de causar daño, Muy bien. que afortunadamente puede ser que todavía no lo cause. A partir de eso vamos a identificar esos peligros, sí, y los riesgos. ¿Qué tan probable es que suceda? Claro, si ya sucedió, esa probabilidad aumenta, es prácticamente alta la Ujú, probabilidad, pero ¿qué tan probable es y qué tan severo sería que sucediera? ujú, A partir de eso identificamos los peligros y riesgos. ujú. ¿Para qué? La idea de la norma 30 y la idea de la seguridad y higiene en general es prevención. Por supuesto. Desafortunadamente, no siempre podemos prevenir y a veces no siempre podemos considerar las cosas que pueden suceder en una secuencia poco probable, pero llegan a suceder. Entonces, por eso también la norma 30 considera correcciones o requisitos que son correctivos, Ujú, porque a lo mejor desgraciadamente sucedió, pero básicamente está enfocada a cuestiones preventivas. Lo que busca la norma 30 es que a partir de que tú sepas cuáles son tus peligros, cuáles son tus obligaciones, es la única forma de controlar un riesgo. Si no los conoces, sí, no hay forma de controlarlo. ujú. Una vez que los conoces, ahora sí, da un plan de trabajo para los Correcto. próximos 12 meses para poderlo corregir. Claro, si un riesgo es un riesgo inminente que va a suceder prácticamente en poco tiempo y a lo mejor por azares del destino, por probabilidades no ha sucedido, Ujú. esos riesgos, claro, en tu programa tendrán que ser correcciones inmediatas. Así es. Ujú, Los que a lo mejor son cosas que puede que sucedan, pero en un periodo de tiempo más largo, o que la severidad de esas consecuencias pueden ser relativamente bajas, ¿sí? Inclusive algunas metodologías les llaman riesgos aceptables. ujú. Esas, como están en un estándar, tendremos que cumplirlas, pero me puedo ir a un tiempo que, de acuerdo a lo que nos marca la norma 30, no mayor a 12 meses. Muy bien. Por eso es el Ujú, programa durante 12 meses. Cuando hacemos ese programa, tenemos que contemplar eso dependiendo qué tipo de requisito pide y dependiendo qué tipo de riesgo se puede presentar, es si tenemos que programarlo para hacerlo de manera inmediata o poderlo programar durante los próximos 12 meses, entendiendo que el presupuesto de las organizaciones en materia de seguridad y higiene no es infinito. ujú, Entonces, es una forma también de planificar y optimizar los recursos. ujú. Y de generar un retorno de inversión. Claro, es muchísimo más barato poder prevenir. Tal vez no lo quisieran ver desde el punto de vista de prevenir por las cuestiones de riesgos, lo que podría llegar a suceder. Desde el punto de vista legal, meramente, un incumplimiento de la norma 30, estamos hablando que la multa más pequeña, de acuerdo al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en Trabajo, puede ir desde los 5,800 pesos alrededor, ¿sale? Pero la multa más grande, y ya ni siquiera por el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en Trabajo, sino por lo que marca la Ley Federal del Trabajo, esa multa se puede ir de entre las 250 a las 5,000 lumas, que eso puede llegar a ser hasta $500,000. Ujú, Entonces, cumplir con tu diagnóstico, cumplir con tu programa, con las capacitaciones, la información y toda esta parte puede salir mucho más barato que simplemente no cumplir con la norma 30. Y esto estamos hablando, una multa por simplemente no cumplir con la parte documental. Así es. Porque si de ahí se deriva un accidente y todo lo demás, seguramente hay violaciones a otros estándares que esa multa se irá sumando. Muy bien, sí, de acuerdo contigo, Artur. Ahora, ¿qué más observamos aquí? Que la administración del programa y el cumplimiento a la norma 30, que es nuestro tema central, pues lleva a eso, ¿no? A cumplir las disposiciones legales, a tener una buena administración, una buena operación, y es fundamental la parte técnica, pero vemos el impacto financiero que esto tiene. ¿A qué voy con este comentario? Que también una competencia importante de los responsables es saber administrar, saber manejar presupuestos.
saber Correcto. manejar costos, ¿no? Importante. Y fíjate que la norma menciona que para eso precisamente estamos hablando de una norma preventiva. Las organizaciones tienen que designar a un responsable. Un responsable, así lo marca la norma, responsable de los servicios preventivos, ¿sí? De seguridad y higiene. Su función es prevenir. Ujú. No tiene que ser experto en seguridad, posiblemente, no tiene que ser experto en higiene. Es el responsable de los servicios preventivos. Es el que vigila que todo lo que ya a lo mejor los expertos que llegaron a hacer esa parte lo pudieron realizar, analizar y programar. Ahora necesitamos ver que se vigile, que se cumpla. ¿Quién es el garante de esa vigilancia? Este responsable. Es el que va a responder, sí, inclusive ante las visitas de la autoridad, cuáles son las obligaciones que se tienen, cómo fue que lo cumplí, documentar las evidencias del cumplimiento para presentarlo. Hay que recordar, la norma 30 no es hago la carpeta, tengo el documento y con eso cumplí. Es un documento vivo todos los días, durante todos los próximos días de los 12 meses, es un documento que se tiene que estar alimentando. Nos va a decir cómo trabajar durante los próximos 12 meses y presentar las evidencias de que lo trabajamos. Y ahí es donde observas cómo llevas una buena administración desde el Correcto. punto de vista operativo, obviamente administrativo y financiero. Sí, no, no es aún un sistema de gestión, No, claro que no. pero es una base de un sistema de gestión. Correcto, es una herramienta fundamental. Tú lo mencionaste al inicio, que te da los elementos para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma o el estándar que tú desees, ¿no? Hay normas o estándares internacionales. La empresa puede tener sus propias políticas, su propio sistema, pero te da los elementos para llevar a cabo toda la implementación. Correcto. Por ejemplo, nos preguntan, preguntas ahorita en vivo, nos dicen, ¿cómo puedo hacer un mapeo de riesgos? Es algo interesante. De hecho, normas como tal, normas mexicanas de mapeo, no lo hay. Conocemos las diferentes normas de la Secretaría del Trabajo y nos dicen cómo hacer diferentes análisis de riesgos. Nos dicen, hay que hacer un análisis de riesgos, si es para químicos, bueno, considera algunas cuestiones, si es mecánicos, considera ciertos factores, pero no nos dicen el cómo. Hay algunas normas de referencias en algunas sectores industriales que nos hablan de mapas de riesgos, riesgos inclusive algunos que le llaman mapas de riesgos a la salud, mapas de riesgos en general, mapas de peligros y riesgos. No hay una técnica como tal, pero básicamente todos se basan en un sistema de administración de riesgos, que básicamente se basa identificar primero lo que puede causar un daño. Correcto. O sea, identificar los peligros. ¿Cómo se pueden identificar los peligros? Uno puede ser a través del barrido, como lo hace la norma 30, de las diferentes normas que vamos a tener en lo que tenemos normado al día de hoy. Otro pueden ser catálogos de peligros. Hay diferentes metodologías que nos dan diferentes catálogos de peligros, en el cual simplemente es como un checklist. Vamos identificando en una situación, en una circunstancia, en un proceso, en una actividad, cuáles de esas características existen y cuáles no. Ese es el primer paso, identificar un peligro. Después de que identificamos el peligro, ahora sí nos vamos a identificar el riesgo. Identificar el riesgo hay una parte intermedia, algo que tiene un potencial de causar daño y la otra es el riesgo, donde hablamos una forma de que puede manifestarse ese peligro. Dirá la norma ISO 31000, el nivel de incertidumbre sobre algo. Gestión de riesgos. Gestión de riesgos. El nivel de incertidumbre, o sea, aquí estaríamos hablando de la incertidumbre de que hagamos algo seguro. ¿Qué es lo que puede generar esa parte de incertidumbre para ese nivel de riesgo? Pues ahí tenemos lo que son los mecanismos en los cuales se van a infestar el peligro. Y vamos a ver diferentes mecanismos. También existen catálogos, ¿sí?, de peligros y riesgos. Entonces decimos que, por ejemplo, una sustancia química, que sería el peligro, algo que tiene una característica de causar daño, una sustancia química, por ejemplo, tóxica, veríamos el riesgo. Hay diferentes formas de riesgos. ¿Cómo podrían entrar en contacto esa sustancia química y causar una pérdida al medio ambiente, a las instalaciones o a una persona? Pues a lo mejor podríamos hacer por inhalación. Entonces el riesgo, estamos hablando de la inhalación de una sustancia química tóxica, ¿sale? Eso sería el riesgo. Lo que queda en medio es el mecanismo. ¿Cómo puede ser que una persona inhale una sustancia química tóxica? Ah, pues a lo mejor porque la manipula diario. Está haciendo la manipulación diaria. Ah, ok. Entonces ahí vamos a hablar de que el mecanismo es la manipulación durante la aplicación en una superficie, durante la disolución o ciertas actividades. Para ahí, ahora sí, hacer el siguiente paso. Una vez que identifico el peligro y el riesgo, me voy a evaluarlo. ¿Cómo evalúo el riesgo? Dependiendo de la metodología. Hay diferentes metodologías que van a estar enfocando diferentes criterios, pero básicamente la mayoría van a estar enfocándose qué tan probable es que eso suceda y qué tan severo es que suceda. O sea, manipular una pintura tóxica que la puede inhalar
cuando la aplico en una superficie, qué tan probable es, qué tantas veces la uso o cuánto tiempo la uso, y con eso las diferentes metodologías me pueden dar esa determinación. Y el otro es qué tan severo es. No es lo mismo inhalar una sustancia que me causa una irritación de las vías respiratorias y nada más, a inhalar una sustancia que puede atacarme un órgano en específico y causarme un efecto degenerativo en mi organismo. Cada una de ellas va a tener diferentes condiciones. Y a partir de eso, las diferentes metodologías me darán cómo puedo determinar qué tan severo es ese riesgo. Hay algunas nos los clasificarán básicamente en riesgos que simplemente a veces los consideramos tolerables, y ahí hay que definir muchas cosas. Tolerables depende de ¿En quién. función de qué? Hablando de las normas oficiales, de lo que nos dice la norma oficial. ¿Sí? Las normas oficiales nos marcan límites de exposición profesionales, pero en algunas a lo mejor dependerá de qué lo tenemos. Por ejemplo, en químicos, en materia de seguridad, no tenemos límites. Correcto. En esa parte, en materia de higiene, sí hay límites. Entonces, cada metodología nos va a manejar. Una vez que identificamos todos estos peligros y riesgos y su nivel de riesgos, hay algunas metodologías de mapeo de riesgos que lo que nos va a decir es, eso vamos a plantearlo en un lugar. Hay que hacer una representación gráfica, pero claro, marcando esos niveles de riesgos. Por ejemplo, una sustancia, ¿sí?, que sea peligrosa, ¿sí?, por el hecho de que es peligrosa, su riesgo siempre va a existir. Puedo tener una sustancia explosiva y la puedo tener aquí al lado. La probabilidad de que explote, pues, es más alta. Y la puedo tener en Marte. La probabilidad de que explote, pues sigue siendo que explote, que en esa parte. Claro, la probabilidad de que me cause un daño a mí, a mi persona, esa misma sustancia aquí o en Marte, es radicalmente diferente. De tal manera que el riesgo siempre va a existir. Mientras exista el peligro, existe el riesgo. Lo que sí, el riesgo puede ser tan bajo que decimos que no existe, pero existe. ¿Sale? Ahí es importante en las diferentes metodologías de mapeo de riesgos, es qué es lo que quiero proyectar. Los peligros que existen, pues tendría que poner todos los peligros que hay. Los riesgos que existen, puedo poner todos los riesgos que hay. O lo más importante, mapear los riesgos que caen en un nivel que es de importancia. Nos diría un nivel de riesgo que no es tolerable, que sí puede causar un daño. Entonces, se hacen muchas veces esa representación gráfica de esos riesgos en esos lugares. ¿Para qué? Para comunicar a los trabajadores a lo que se exponen. De hecho, es Muy parte de bien. las obligaciones de la norma 30, ¿eh? Correcto. Excelente explicación, Artur. Y esto me lleva a lo siguiente. El público se preguntará, estamos hablando de mapeos, de diagnósticos, de programas, pero organizacionalmente esto tiene un valor importante, el cual nos lleva a la toma de decisiones. ¿Para qué hacemos análisis? ¿Para qué hacemos mapeos? ¿Para qué administramos programas? ¿Para qué aplicamos un diagnóstico? Para que a nivel organizacional yo pueda tomar decisiones. Correcto. Para saber cuánto me va a costar un estudio, a cuántas personas voy a capacitar, qué equipo les voy a dar, cuánta materia prima voy a adquirir, cuál va a ser mi presupuesto anual para estudios de iluminación, de ruido, de vibración, de lo que tú quieras, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir en extintores, en el sistema contra incendio, en mejoras a nivel piso, escaleras, todo esto? Entonces, esto nos lleva a la toma de decisión. Por eso es importante la norma 30. Correcto, porque te ayuda a hacer una planeación. Y lo importante, cuando haces un análisis de riesgos, esa toma de decisión depende de quién, de la parte interesada. La parte interesada es la que define si un riesgo es aceptable o no aceptable en esa parte. De hecho, un paso previo de hacer todo un análisis es determinar quiénes son las partes interesadas y a partir de eso definir cuáles son los criterios de tu análisis para poder saber qué es aceptable y qué no es aceptable. Antiguamente, por ejemplo, en ciertos sectores industriales era aceptable tener accidentes y estaban presupuestados y ya sabíamos. Aparentemente, antiguamente. Sí, y aparentemente. Y podíamos determinar inclusive en los presupuestos cuál era lo que nos iba a costar en accidentes. Y ya lo sabíamos. Era malo si nos pasábamos del presupuesto. Pero mientras estuviéramos dentro del presupuesto decíamos que estábamos bien. Claro, hemos estado evolucionando y hemos mejorado. Ahora parte de esas partes interesadas es, en este caso, la autoridad. La autoridad es una parte interesada. La norma 30, dentro de sus criterios aceptables o no aceptables, es las propias normas oficiales mexicanas. El criterio que dice es, no lo cumples, entonces estás mal conmigo, autoridad. Y si estás conmigo con mala autoridad, puedes ser acreedor a sanciones. ¿Qué tan grande puede ser una sanción? Platicamos, vamos desde alrededor de un poco más de los 5,000 pesos hasta pueden ser miles o millones de pesos. Depende de cuántos incumplimientos tengan. Y además, inclusive la Ley Federal de Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo y el Reglamento Federal de Aplicación de Sanciones de Trabajo nos menciona que esas multas, cuando estamos hablando de riesgos
que ya inclusive pudieron causar un daño, ya se materializaron, esa multa puede ser inclusive por cada trabajador Correcto. que sufrió el daño o que pudo haber sufrido el daño. Aquel que Entonces, sufrió y los que tuvieron una consecuencia a raíz de... y esa multa las hace de espanto, ¿eh? Sí, vamos a llegar a esa parte del final Correcto. de esta plática. Siguiente pregunta, Artur. Bueno, esta ya se contestó en gran medida, pero la mencionamos, ¿no? ¿Cómo hacemos un análisis global según el numeral 6.1, ¿no? Hablando del diagnóstico. Ya lo explicaste, ya, pero nos podemos ir más a detalle hablando de condiciones físicas, agentes contaminantes, peligros circundantes y requerimientos normativos. Sí, básicamente tenemos que tener esos 4 elementos. Esto le aplica para cualquier tipo de empresa, ¿eh? Desde la pequeñita hasta la grande, tiene que tener estos 4 elementos en su diagnóstico. Y esto de acuerdo al capítulo 6 de la propia norma. Ahora, lo podemos hacer integral o lo podemos hacer por áreas. Así Son es. las opciones que se tienen. ¿Qué significa hacerlo integral o hacerlo por área? Si yo tengo una empresa muy pequeña de básicamente un área, imaginemos que estamos en una oficina y solamente son oficinas, actividades administrativas. Podría hacerlo por la oficina del director, por la oficina del gerente de compras, por la oficina del gerente de mantenimiento y así sucesivamente. Pero al final todas las mismas actividades son las similares. Ujú, No conviene hacerlo por área, no sería una recomendación. La norma te permite hacerlo integral. Todo ese centro de trabajo va a poderlo hacer. ujú. Pero, por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacerlo por todo un complejo industrial que tenemos. Y en un área tengo las oficinas y en otra área La tengo parte operativa. la parte operativa y en otra área el área de mantenimiento y en Ujú, otra área a lo mejor un área de almacenamiento. Ahí es probable que pueda ser por áreas, porque los requerimientos normativos son muy particulares ujú. y en algunas cuestiones, inclusive por cuestiones presupuestales, a lo mejor voy a tener que hacer las inversiones no todo en un solo periodo, sino parcialmente. Solamente recordando que para los estudios de evaluación, aquí sí la Secretaría del Trabajo no lo permite. Si yo voy a hacer un estudio de evaluación, algo que voy a medir y tengo que medir, no lo puedo hacer por áreas. Decir, voy a hacer un área ahorita y luego un área después. Porque recordemos, esos estudios que tienen que ser una evaluación, una medición, tienen que ser solamente por laboratorios acreditados y Ujú. aprobados. Y esos laboratorios tienen que emitir una constancia que ese estudio es válido. Y solamente la pueden emitir cuando se hace una evaluación completa. Así es. Y bueno, para que igual lo contemplen nuestros invitados, todo esto que nos platica Arturo, pues va implícito o va inmerso en el programa de seguridad. Correcto. ¿Sale? No es algo que se nos ocurra o porque yo vi que el trabajador estaba haciendo, no sé, un mantenimiento sin el equipo de protección personal y le hice recomendaciones o lo mandé a capacitar, pero no tienes un respaldo documental, pues se queda nada más en la intención muchas veces, ¿no? Sí, todo eso tiene que estar fundamentado. Por eso es importante. Hay que identificar los requisitos legales y esos sustentados en las normas oficiales mexicanas o en los reglamentos, disposiciones legales y obligatorias. Muy bien, Artur. Siguiente pregunta que nos mandan nuestros invitados. ¿Cuál es el alcance del diagnóstico? Aquí nos preguntan específicamente, ¿tendrá que ver el tamaño de las empresas? Sí, esto es importante, lo que platicamos. Hay dos tipos digamos, de alcances. Cuando tenemos más o menos de 100 trabajadores en esa razón social o con esa persona física. Cuando estamos hablando de más de 100 trabajadores, tendremos que tener todo nuestro diagnóstico, ya sea integral o por área, ¿sí? Con todo el desglose completo, ver todas las condiciones de agentes y peligros que están y todas las normas que les aplican y una lista de todos los requerimientos que se deben de cumplir de manera preventiva o correctiva dentro de un programa donde tendremos fecha de ejecución de esos programas responsables y tendremos que llevar todas esas evidencias. Cuando estamos hablando de menos de 100 trabajadores, bueno, esto se puede simplificar. El diagnóstico puede ser integral. También podríamos hacerlo por área, pero normalmente lo más común será que sea integral. Estamos hablando de centros de trabajo más pequeños. Vamos a tener todos los requerimientos normativos que se tienen que marcar, igualito que en las empresas de más de 100 trabajadores, y solamente una relación de acciones que tienen que cumplir. Son una lista de todas las acciones que tienen que cumplir, ya no con el estricto, con tanta especificidad, como lo hacemos con los centros de más de 100 Ya no del concepto de programa, sino te da la facilidad de que lo manejes como acciones Correcto. preventivas o correctivas, que era lo que Efectivamente. platicamos al inicio. Ujú. Excelente, Artur. Ahora, no te impida que puedas llegar a algo más formal y más Claro, estructurado. mientras sobrepases el estándar, mucho mejor. Recordando, las normas nos dicen lo que debemos de cumplir, pero no son limitativas. ¿Podemos hacerlo más? Sí. ¿Podemos hacer lo mismo que hacen los centros de más de 100 trabajadores? Sí, nadie Por me lo impide. supuesto. Ujú.
Ahora, fundamental y para que lo tomen en cuenta, cuando hablamos del programa, hacemos una planeación y pensamos en el ideal. Tengan en cuenta que todos los programas de seguridad van a tener cambios durante el proceso, es decir, son dinámicos. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Te va a permitir hacer ajustes basados en operación, en cambios dentro de la organización, en incluso presupuesto. Y eso hay que Correcto. tenerlo a la mano siempre. En actualizaciones. En actualizaciones. Muchas normas de la Secretaría del Trabajo vienen con la vigencia del estudio. Nos dicen cuánto dura un estudio. Pero muchas otras normas no nos los dicen. Y ahí es importante identificar dos cosas. Cuando son cuestiones que se midan, que es una medición, por ejemplo, la norma 25 no enmarca la vigencia del estudio. Correcto. Sí, lo dice el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, que cuando una norma, sí, o dictamen de unidad de verificación o evaluación de un laboratorio o organismo evaluador de la conformidad, la propia norma no indica su vigencia es de un año. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de estudios de seguridad, básicamente, esos estudios, ¿cuál es la vigencia? La vigencia se mantiene, digamos, vigente, perdón la redundancia, Ujú. mientras no cambien las condiciones que dieron origen a esa parte. Así es. O sea, un estudio puedo hacerlo el día de hoy, pero si mañana agrego un área, ese estudio se tiene que actualizar. Entonces, muchas veces dentro de mi programa preventivo y correctivo, a lo mejor no tenía contemplado que se iba a agregar una nueva área o íbamos a meter una nueva línea de proceso. Y por eso no lo metí. Pero si tengo una modificación, puedo modificar el documento. La norma 30 es un documento vivo junto con su programa. Así es. Y eso me lleva a, bueno, la experiencia que hemos tenido, ¿no? Porque a veces no hay continuidad en los programas o por qué fallan. Porque precisamente el responsable, el departamento, ya sea interno o externo, no tiene un seguimiento puntual a las actividades que suceden en su organización. Ejemplo, se hacen ajustes en maquinaria, actividades de mantenimiento, se adicionan nuevas áreas y nunca hubo una comunicación con el responsable de seguridad. Y al momento de implementar un estudio, de proponer alguna mejora o trabajar una estrategia, pues surgen los errores, ¿no? Por algo tan sencillo como la falta de comunicación y el programa de seguridad no lo dice la norma, pero implícitamente te obliga a comunicar, a dar las herramientas que tú quieras para, no solo para comunicar riesgos o los peligros que están, sino para ir a una administración pura de todo el sistema. Sí, correcto, la comunicación es importantísima. Estos documentos, el error más común a veces de la organización es que los documentos piensan que ya lo hice, ya lo tengo, aparentemente estoy bien y ya lo hice, ya cumplí. Ese documento, aun cuando tengas un cumplimiento normativo el día de hoy muy bueno, muy alto, puede ser que dentro de 3 meses, por esas faltas de comunicación, tus estudios pidieron validez. ¿Por qué? Porque hubo una modificación y no se enteraron. ¿Sí? Porque hubo una modificación, se enteraron, pero no lo documentamos. Es la otra. Eso es importante. Todo tiene que estar documentado. La norma 30 pide evidencias de que se está cumpliendo. Un inspector de la Secretaría del Trabajo, cuando nos va a visitar, nos va a pedir este documento, la norma 30, el programa y las evidencias del cumplimiento. Entonces, tenemos que estarlo actualizando y manteniendo. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder ayudar a, como bien comentabas, George, a tener acciones preventivas. Ese es el enfoque principal de la norma. Y Correcto. si sucede algo, desgraciadamente, a tener acciones correctivas. Ujú. Así es, Arturo. Coincido. Otra pregunta muy interesante que nos hacen igual nuestros invitados. Hablamos de la parte de seguridad, prevención, riesgos, peligros, condiciones físicas, pero algo fundamental de esta norma es la parte de salud en el trabajo. Sí, de hecho, acuérdate, es un responsable de servicios preventivos de seguridad y de salud. Así De es. hecho, servicios de seguridad y salud que se pueden dividir o diferenciar. Personas que pueden ser una persona designada para ser responsables de servicios de seguridad y también podría ser una persona designada como responsable de servicios preventivos de salud. ¿Puede tener esa dualidad? Sí, existe esa posibilidad. De hecho, la norma pide que este responsable puede ser alguien de la propia empresa, puede ser alguien externo, ¿sí? O puede ser mixto, una combinación de ellos. Y esto es importante. ¿Puede ser externo? Sí. Nada más acuérdense, amigos, hay que vigilar el REPSE. Eso es importante, que sea externo, pero acuerden, ese sería un servicio especializado. Si es un servicio especializado, tiene que vigilar que no viole el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que es el outsourcing. Solamente se permite ese outsourcing si es un servicio especializado y que cumpla con todas esas reglas específicas. Pero regresando a esta parte, ¿qué detonan aparte de esos responsables de servicios preventivos de salud? Pues a partir del diagnóstico que hagamos, vamos a ver
cada uno de los requerimientos legales que se tienen que tener. Hay diferentes requerimientos legales en materia de seguridad, en materia de higiene o en materia de salud ocupacional. Nos dicen, por ejemplo, cuáles son los exámenes que se le tienen que hacer. Así es. Que muchos de ellos, desafortunadamente, en nuestras normas dicen los que determine el médico. De hecho, la norma 10, uno de los requisitos que revisa el diagnóstico es que el médico de la empresa no puede ser un médico general. Tiene que ser un médico con experiencia o con capacitación en el tema. Con ¿Por formación qué? en salud en el trabajo, en medicina Efectivamente. del trabajo. Sí, ¿por qué? Porque su función no es dar consulta, su Correcto. función es preventiva, es los servicios preventivos de salud, la promoción a la salud, evitar que esos trabajadores lleguen a consulta. Entonces, estos tienen que hacer esos servicios preventivos, nos van a determinar cuáles son las obligaciones que tienen. Tienen que determinar exámenes médicos, por ejemplo, si se expone a condiciones térmicas alteradas, nos dirá la norma 15 que tienen que hacerse exámenes médicos de acuerdo a lo que dispongan las normas de la Secretaría de Salud o lo que determine el médico. En ausencia de normas de la Secretaría de Salud sobre ese tema, pues tendrá que ser un médico que tenga experiencia o capacitación en salud ocupacional para saber cuáles son los exámenes médicos pertinentes. Y tendrá que tener todos esos diferentes requerimientos. A partir de eso, hacer todas las diferentes acciones médicas que tendrán que hacer. Por ejemplo, en materia de ruido, hacer su programa de conservación auditiva. En materia de sustancias químicas, tener su programa de protección respiratoria, donde incluyen desde determinación de equipos de protección personal, determinación la dotación del equipo y los exámenes médicos o los historiales médicos que tiene que tener cada uno de ellos. Entonces, todo ese programa va a estar determinando esas obligaciones que también tiene la parte del servicio médico. Entonces, por favor, recuerden que la parte de salud laboral, salud ocupacional o salud en el trabajo es fundamental en la administración de la seguridad y salud de su centro. Ya sea que quieran implementar un sistema, que estemos dando cumplimiento a la norma 030, porque la salud, junto con la seguridad, son el pilar que llevan a este cumplimiento. Ahora, ¿qué observamos en la lámina que tienen en pantalla nuestros invitados? Pues precisamente que el tema de salud es también una actividad multidisciplinaria. ¿Cómo lo relacionamos? Donde el especialista en higiene hace su reconocimiento, sus evaluaciones, sus mediciones, ¿no? Te entrega un informe de resultados. Y no es médico. Y exactamente, y no es médico. Pero esa documentación necesita ser interpretada en cierta manera por un médico que te va a generar medidas o recomendaciones o estrategias desde el punto de vista médico para que los colaboradores o los trabajadores puedan realizar sus funciones, ¿no? El ejercicio de sus funciones, ya sea que realicen trabajos de alto riesgo, que estén en una postura forzada durante sus actividades, que se expongan a agentes químicos, a ruido, a exceso de eficiencia de iluminación. Entonces, todo esto, repito, es un trabajo multidisciplinario, desde la parte médica, la parte del responsable de seguridad de higiene, como lo llamen en su organización, la parte de la autoridad y obviamente la directriz en la organización, que puede ser el director, gerente, quien maneje, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, un especialista hace el reconocimiento y la evaluación de un agente. Un especialista en la parte médica tiene que hacer la interpretación de sus resultados. Así es. Pero a lo mejor a partir de esos resultados hay que hacer algo. Y un especialista diseña, a lo mejor, con controles de ingeniería, alguna modificación en los procesos para poder mitigar esos riesgos y hacerlos aceptables. Es un trabajo que lleva a todas estas especialidades a trabajar con un fin común, la reducción de esos riesgos. ¿Y dónde creen que se establece esta estrategia? En el programa de seguridad. Correcto. ¿Vale? Muy bien. Vamos a otra de las preguntas que nos envían o que nos enviaron nuestros seguidores. ¿Cuáles son las obligaciones? Es decir, ¿qué entregables yo como empresa debo presentar para dar cumplimiento a lo que indica la norma 030? Imaginemos que de repente hoy, el día de hoy, nos llega una inspección de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué tenemos que presentarle a este inspector? Lo que tenemos que presentar son el diagnóstico, ¿sí? Bueno, previamente, primero la designación, antes del diagnóstico. Tenemos que tener una persona responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud. Tiene que haber un documento donde la empresa, llámese el patrón, su representante, hace una designación de una persona que se va a poder encargar de eso. En empresas pequeñas, pues el mismo patrón en el aspecto, el cual tiene que tener, pero tiene que estar por escrito, tiene que haber una evidencia documental de que hay una designación de un responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud. Lo siguiente, tener un diagnóstico de seguridad actualizado. Esto es importante.
¿Cuál es la vigencia de ese diagnóstico? Tiene que estar actualizado, o sea, que esté con lo que está el día de hoy. Por eso es un documento vivo. Si hay una modificación, hay que actualizarlo, ¿sale? Tenemos que tener un diagnóstico de seguridad actualizado, ¿sí? Y un programa de seguridad. El programa va a tener este programa, toda esa relación de las acciones preventivas principalmente y las correctivas que se van a hacer. Y todo lo que hacemos, desde las acciones de promoción a la salud, las promociones para evitar las adicciones, entre otros. Todo eso tiene que estar haciendo esa parte. Claro, si soy una empresa de menos de 100 trabajadores, solamente esta relación de acciones, algo más sencillo, pero tengo que tenerlo. ¿Cómo puedo llegar a utilizarlo? De hecho, nos preguntaban, ¿hay alguna herramienta del formato? Mira, están las diferentes herramientas que las diferentes organizaciones han desarrollado, pero una forma que podemos estandarizar, existe el asistente de identificación de las normas oficiales mexicanas de la propia Secretaría del Trabajo, el ASINOM. Ahí podemos utilizarlo. Claro, para poderlo utilizar, tengo que tener mi registro de firma electrónica ante la Secretaría del Trabajo. Ujú. Esta parte que me permite utilizar los diferentes módulos que podemos tener. Algunos módulos nos permiten sin registro, pero hay otros módulos que nos podrán llevar. De ahí podemos ver inclusive lo de la empresa segura, de ahí podemos ver nuestros registros de nuestras constancias de capacitación, entre otras. Ahí vamos a poder utilizar el módulo de evaluación de cumplimiento, donde nosotros subimos la información al portal de la Secretaría del Trabajo, le decimos en qué cumplimos y en qué no cumplimos, ¿sí? Y nos va determinando nuestro grado o porcentaje de cumplimiento, Así es. requisito por requisito. Y a partir de ahí, inclusive, vamos subiendo la información una vez que en la base de datos está qué es lo que no cumplimos, vamos a poner, ¿sí? Cuándo lo vamos a cumplir y lo vamos a generar. De hecho, estos son previos pasos cuando una empresa quiere entrar a una certificación de empresa segura. Ujú. Básicamente sube toda esa información para que sea revisada por la Secretaría del Trabajo y a partir de eso firmar un compromiso voluntario de que lo voy a cumplir, ¿sí? En ese aspecto. Pero puedo llegar a utilizar estos módulos que tiene también el portal. A partir de eso podemos llegar a utilizarlos. Sí, así es, son herramientas que están a disposición pues de todas las empresas, nos permiten dar ese primer paso para algo ya más complejo, que es el diagnóstico, nuestro programa, nuestro seguimiento a medidas, acciones. Entonces, esas herramientas existen. Hay herramientas pues más robustas, más exigentes, pero con el tiempo pues las empresas van adaptándolas porque también tienen que adaptarlas a sus condiciones de operación, sus condiciones administrativas, el sector en el que se encuentren, el número de trabajadores, tamaño de la empresa, en fin, hay muchos factores. Y hay organizaciones que deciden no utilizar esas herramientas para principalmente manejar ellos la información. Correcto. O se basan en normas internacionales, ¿no? Correcto. Aquí hay de mucho para elegir, pero ahí está. Entonces, bueno, hay otra pregunta que tenemos aquí de nuestro foro, basado en el tema que estábamos platicando anteriormente. ¿Qué pasa si un agente capacitador que esté registrado como agente en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos da una capacitación en temas de salud en el trabajo, Ok, pero no es médico? ok. ¿Hay alguna limitante o hay algún problema? Aquí es muy importante. Los agentes capacitadores externos, una persona física o moral, para poderse registrar como agente, tienen que cumplir ciertos requisitos ante la Secretaría del Trabajo. Primero, demostrar que puede dar capacitaciones, que tiene una formación como instructor. Segundo, que domina el tema. Una vez que domina el tema, eso lo demuestra, la Secretaría del Trabajo tiene diferentes solicitudes de esa parte Y a mecanismos para partir de evaluar. constancias de capacitación, a partir de una formación académica, que son diferentes requisitos que los revisa la Secretaría del Trabajo, da o no da la aprobación a un agente Ujú. capacitador. Lo que sí dice claramente los lineamientos de estos agentes capacitadores es la Secretaría del Trabajo no valida ni garantiza que esa Así es, capacitación sea de calidad o no sea de calidad. así Y es. esa es una laguna que existe. Ujú. No garantiza, y lo dice claramente, la Secretaría del Trabajo no garantiza la calidad de instrucción de los agentes capacitadores externos. Ahí es importante que ahí hay que tomar en cuenta. Eh, Tiene que tener el registro. Es una de las obligaciones. Con que Ujú. tenga el registro, no hay un impedimento legal para que una persona pueda emitir un curso siempre y cuando haya presentado las evidencias documentales, la Secretaría de Trabajo las haya revisado y Ujú. las haya aprobado. La calidad y responsabilidad de los agentes capacitadores externos. Ujú. Entonces, ahí es importante, y es una recomendación, cuando vamos a dar una capacitación, primero revisen y pidan
cuál es el alcance de la capacitación. También pueden pedir la información requeriente de quiénes son el agente capacitador o quién es el instructor y cuáles son sus características y su calidad. Evalúen el curso. De hecho, eso es Correcto. importante, evalúen, porque eso también sirve a los mismos agentes capacitadores como retroalimentación. Si hay algo que a lo mejor hay que mejorar, que lo mejoren, que tengan que mejorar. Ujú, Pero legalmente, ¿hay algún problema para hacerlo? No, ujú. lo puede hacer. Mientras esté registrado, puede dar un curso. Lo que sí es importante y más recientemente la Secretaría del Trabajo ha puesto más énfasis en revisen que el agente capacitador con ese registro esté registrado para dar el curso que les está emitiendo. Y la constancia de habilidades laborales, la DC3, tiene que venir con el nombre del curso tal y como está registrado. Si no está registrado, entonces en realidad pues, no tendría una deficiencia dicho documento. Sí, y en complemento a la respuesta, pues estoy de acuerdo contigo, Artur. El agente capacitador pues tiene toda esa facultad por parte de la Secretaría. Sin embargo, la decisión al final es de la empresa, no del patrón. Me vas a hablar de medicina laboral, de salud en el trabajo, de salud ocupacional. Entonces, independientemente de que tengas tu registro, pues yo prefiero que sea un médico, porque obviamente tiene los conocimientos y además tiene su registro como agente capacitador. Sí. ¿Vale? Ahora, ojo, eso es importante, depende de qué tema. Esa es Por otra. ejemplo, muchas de las capacitaciones normativas, los requerimientos legales que piden las normas, ¿sí? Es, por ejemplo, hay que capacitar a los trabajadores sobre los daños a la salud, sobre la exposición a condiciones térmicas extremas, Por ejemplo. ¿sale? Ujú, A lo mejor no se requiere para ese curso, ¿sí? El dominio o la expertise de un médico, ujú. pero sí alguien que conozca toda esa parte. Más bien, el tema sería un higienista, alguien que puede interpretar y analizar esa parte que puede ser un profesionista del sector de la salud, puede ser un profesionista del sector de ingeniería, que combina los dos temas. O sea, sabe no solamente cómo se presenta la gente, cómo interviene en el organismo y los efectos y las medidas de control que se tienen que adoptar. Acuérdense, es multidisciplinario. Ujú. Entonces, ahí se podría trabajar con esa parte. Pero si estamos hablando ya de un curso de, no sé, una suturación de heridas y toda esa parte, podría ser un especialista en el sector médico. Ahí sí, a lo mejor sería lo más Correcto. recomendable. Ujú. Y eso viene a lo siguiente que quiero comentar. No basta que tenga uno esa formación en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque ¿qué sucede en la realidad? El recomendado, el amigo dice, ay, oye, tú trabajas en seguridad, ¿no? Pues dame un curso de primeros auxilios. Sí, lo tiene registrado efectivamente, pero no tiene el dominio, el conocimiento, las habilidades, las competencias o la formación. Entonces viene en complemento a lo que tú decías, evaluemos el curso, evaluemos al instructor. No porque esté escrito en el papel, necesariamente va a dar cumplimiento a los requisitos que las empresas buscan. Algo que tenemos aquí en ACRI es precisamente eso, unidades y especialistas o asesores en cada uno de los campos. Hay higienistas, hay ergónomos, hay especialistas en seguridad, en gestión integral de riesgos, en materia ambiental, en seguridad eléctrica. Entonces, eso garantiza que el servicio, el alcance o la resolución de los problemas o las necesidades que surjan con nuestros diversos clientes, pues les damos una respuesta puntual. Sí, y aunando esa parte, de hecho, nos comentaban o nos preguntaban adicionalmente, ¿en qué parte dice eso? Pues básicamente lo que nos dice viene inclusive desde la propia Ley Federal del Trabajo, Ujú. donde nos dice el artículo 153, la fracción G, el 153G, fracción uno, corrijo, nos establece que el agente capacitador Textualmente, ¿no? externo dice comprobar que quienes capacitan o adiestran a los trabajadores están preparados profesionalmente a la rama industrial o actividad que impartirán sus conocimientos. A esta parte de comprobación, ¿quién lo hace? La propia Secretaría del Trabajo. Entonces, estos agentes capacitadores externos llevan la documentación, la Secretaría del Trabajo la revisa y ellos dan el aval. Si esa información que presentaron es suficiente o no. Ahí se tendría, y sería una cuestión interesante, pero se habría que invitar a la gente de la Secretaría del Trabajo Ujú, para ver cuáles son sus criterios. ujú. Ahí sí son los criterios que ellos definan. Excelente, Artur. Muy bien. Pues vamos a presentar a continuación un breve espacio. Vamos a unos comerciales y continuamos en un momento, Artur. Perfecto. Aquí Muy bien. regresamos. Gracias.
Muy bien, pues estamos de vuelta con ustedes. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Y vamos a las siguientes preguntas que tienen o que nos hicieron o que están surgiendo también en el en vivo. Recuerden que si surge una nueva pregunta, estamos a sus órdenes. Arthur, hablando del responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, nos preguntan nuestros seguidores, ¿su capacitación es obligatoria? Sí, de hecho, si no está capacitado, hay una sanción, puede ser Ujú, sanción. De hecho, es más severa por no capacitarlo. Precisamente es la persona responsable de verificar que se cumpla acciones preventivas y estamos enfocándonos a que tengamos la prevención. Es importante que tengamos una designación, como habíamos mencionado, pero también que lo capacitemos. Hay que capacitarlos en qué, funciones tiene que hacer, cómo va a operar esa parte, en cómo, inclusive desde cuestiones muy básicas, en la identificación de peligros y riesgos, en las funciones del responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer? No es simplemente designar a una persona, fírmala aquí y ya está, ujú, sino esa persona es la garante de que se cumpla. Entonces hay que capacitarlo. ¿Cómo lo podemos capacitar? A partir precisamente de estos agentes capacitadores externos, a partir inclusive de las herramientas que ofrece la propia Secretaría del Trabajo, el ujú, Procadis. Pero lo importante es, aparte de tener la parte documental, ya sea una constancia del Procadis o una constancia de habilidades laborales, es que tenga, sí, los conocimientos, ujú, porque eso nos va a ser garantes de que podamos cumplir estos programas de acciones preventivas. Y eso se va a transferir en un ambiente más seguro, ujú. pero también en ahorros económicos, porque vamos a poder evitar las multas. Ahora, nos preguntaban también, ¿esta designación del responsable de esos servicios preventivos de seguridad y salud trabajo tiene vigencia? Pues fíjense que la norma no lo especifica. Al no Correcto. especificar esa parte, no. Lo que sí tenemos que garantizar es que sea vigente. El día de hoy, si hay una visita de la Secretaría del Trabajo y hay una inspección, lo que nos va a pedir es el documento. El documento en el cual la organización puede darle una vigencia. Podría decirnos, la designación es para el 2026 y entonces el 1 de enero no tendríamos al responsable. Puede ser que lo haga así la organización. Ujú, O decir, la designación es del 2026 hasta el 2030 y dar un periodo. Lo que sí va a revisar la Secretaría del Trabajo es, ok, si tú eres Jorge, tú el día de hoy eres responsable de los servicios preventivos, ¿sí? Vamos a ver si Jorge sigue activo en la empresa, ¿no? ujú, Si no estuviera activo en la empresa, entonces ahí tendríamos un problema. ujú. Y Jorge me presentará las evidencias y la documentación que yo requiero, o sería la persona que estaría capacitada para que me dé la información sobre el cumplimiento de dicha norma 30. Así es, ahí hablábamos también hace un momento de la continuidad, ¿no? De que independientemente de si está o no está el responsable, tienes que tener toda esa evidencia que respalde toda tu administración a través del programa. Correcto. Y de hecho, recordar, el programa se debe de actualizar cada 12 meses. Una vez que terminó el programa, por calendarizamos 12 meses, en manera inmediata tenemos que tener el próximos 12 meses. Y así sucesivamente tenemos que ver. Y si es necesario, tengo que actualizar el diagnóstico, que lo más probable es que sí, porque han cambiado algunas cuestiones, lo más seguro. Ujú, así es. Muy bien, Arturo. Ahora, aquí hablábamos de la capacitación, ¿no? De la importancia de teniendo al responsable, capacitarlo. Pero Sí. aquí podemos invertirla también un poco. Si yo soy una empresa y quiero contratar un responsable de seguridad, al menos tiene que cumplir este esquema, ¿no? Sí, tiene que tener una capacitación. Y les comentaba, la no capacitación es más penada que no tener el documento, ¿eh? El documento partíamos de sanciones de 50 UMAS. Aquí, hablando de capacitación, las multas van desde 250 UMAS. O sea, ya estamos hablando de algo que puede doler más. Y esos 250 UMAS, les aseguro, es muchísimo más caro que una capacitación. Así es. Y esto refiere mucho, por ejemplo, a los perfiles de puesto en las organizaciones. Porque cuántas veces no nos encontramos responsables de seguridad que les ofrecieron la vacante, aunque él estaba en otra área, pero ¿sabes qué? Quiero que tú te encargues ahora de seguridad. Sorpresa. Ahora eres el encargado de los servicios Así es. preventivos de seguridad y salud. No es raro. A veces tenemos fusiones de áreas y en la parte de las fusiones de áreas ahora resulta que una persona asume esas responsabilidades. Es importante. De hecho, durante estos años muchas veces nos ha tocado capacitar a la mejor al administrador que estaba en recursos humanos y como cambios organizacionales se fusionaron las áreas y ahora Ujú, toma esas responsabilidades. ¿Y esta persona puede tomar esos roles? Sí,
No tiene que ser experto en seguridad ni higiene. Ujú. Tiene que entender cómo funciona porque él es el responsable y garante de que se cumple el programa, no el ejecutor del programa. Correcto, sí, y en nuestra experiencia pues lo hemos visto, Artur. El certificar los conocimientos de las personas que pasan por procesos de certificación, de diplomados, y que llegan y dicen, es que yo no tengo experiencia, pero me pusieron aquí y tengo que aprender, ¿no? Tengo que implementar. Sí, correcto. Y eso es importante. El día a día vamos a aprender. De hecho, es un área interesante porque afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver, esto es muy dinámico. Cada día seguimos conociendo, entendiendo, estudiando y aprendiendo varias veces esos temas. Al día de hoy, nuestro marco legal habla de varios agentes, pero no hemos terminado. Nos falta a ver muchas cosas en ergonomía, en algunas radiaciones no ionizantes, en otras cuestiones que seguimos estudiándolas. Entonces, es muy común que nuestras normas se actualicen. Entonces, es importante tener una capacitación constante. Muy bien, recordando la norma nos permite que puede ser interno o externo. Sí. Por ejemplo, nos preguntaban si las capacitaciones que da el IMSS a partir de su plataforma de cursos en líneas son válidas. Es, es interesante. La Secretaría del Trabajo menciona sobre las constancias de habilidades laborales. A una persona física o moral le consta que alguien recibió un conocimiento y consta de que lo adquirió. Ujú. Es una constancia de habilidades laborales, Correcto. la DC3. La Secretaría del Trabajo, por su propio portal, hace capacitación a los trabajadores Ujú. y a partir de su plataforma en línea emite una constancia que Ujú. la emite la misma autoridad que la revisa. Entonces, las está aceptando. De hecho, varios de los elementos lo mencionan. Los reglamentos, algunos mencionan que los va a aceptar esas capacitaciones de las herramientas de la Secretaría del Trabajo. Pero las capacitaciones que da otra ente gubernamental están en una parte que están en un limbo. No te podría decir claramente si sí o si no. Ujú. No hay nada que diga que no, pero tampoco no hay nada que diga que Correcto. sí. Ujú. Y podría caer en el terreno de la interpretación. Sí, en esa laguna de la que hablábamos hace un momento. Correcto. Sin embargo, recordemos, ¿no? La inspección federal, más que ser punitiva, pues va a vigilar que tú estés haciendo algo al respecto, ¿no? Y va a ser en el criterio del inspector. Así es. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, Arturo. Hablando de la evidencia y justamente hablando de inspecciones, ¿no? Nuestros seguidores o uno de nuestros seguidores nos pregunta, hablando de la evidencia para las inspecciones, como centro de trabajo, como organización, ¿con qué debo contar yo en el momento de una inspección para poder salir a flote? Ok. Lo primero que tenemos que tener esa acta de designación del responsable de esos servicios preventivos de seguridad y salud. Tenemos que tenerla. Tenemos que tener el diagnóstico, ¿sí? Puede ser impreso, puede ser digital. De hecho, la Secretaría permite que las evidencias documentales sean impresas o digitales. Ujú. Tenemos que tener nuestro programa de seguridad con cronogramas y responsables o unas listas de las acciones que voy a hacer si es que fuera menos de 100 trabajadores. Ujú. Tengo que tener la evidencia de la comunicación, trípticos, carteles, actas, listas de que hago la comunicación de esos peligros y riesgos, inclusive la comunicación de este diagnóstico a la Comisión de Seguridad y Higiene. Es una de las obligaciones que marca. Tengo que tener reportes de seguimiento. No solamente es tener la carpeta que a lo mejor hice o un consultor me hizo y ya con eso cumplí. Ujú. No, a partir de ahí viene un programa que debemos de cumplir. Tengo que tener evidencias de ese cumplimiento y tengo que tener las constancias de la capacitación de ese responsable de los servicios preventivos. Muy bien. Toda esa documentación tengo que tenerla y es importante presentarlas ante una inspección. Específicamente, hablando de la norma 30. Nada más de la Sí, pura nada norma más de la 30. norma 30, porque la ¿Sale? inspección es muy amplia. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos, qué pasa en esas inspecciones? ¿Qué es lo que tiene esa parte? ¿Qué es lo que pasa cuando llega un inspector? De hecho, preguntaban ayer también que, ¿qué pasa si no tengo nada? Sí, Resulta que llegó y la Secretaría del Trabajo y no tengo nada. ¿Le cierro la puerta? ¿Lo acepto o no lo acepto? Es importante, ¿eh? Si llega un inspector del Secretaría del Trabajo, no lo puedo no a recibir. Estoy obligado a recibirlo. El negar una inspección de la Secretaría del Trabajo es presunción de que no lo tenemos y puede ser una multa directa de 5,000 UMAS. Hasta 5,000 UMAS puede ser esa parte. O sea, puede ser hasta una multa de $500,000 o más. Simplemente porque no lo quise aceptar, tengo que aceptarlo. Y de hecho tiene que estar el responsable legal. Y eso viene en los nuevos protocolos de inspección que salieron publicados por la Secretaría del Trabajo el 24 de noviembre.
Una vez que llega ese inspector, va a hacer la revisión documental. ¿Qué pasa si no tengo nada, no tengo el diagnóstico, no tengo el programa y el inspector me va a levantar el acta? ¿Sí? Si no tengo nada, pues no hay forma de que presente. Claro, aquí va a haber dos posibilidades, que la autoridad, sí, me va a dar 5 días para presentar evidencia complementaria que pueda hacer durante la inspección. Justo. Pero el inspector ese día va a agarrar y me va a levantar mi acta. Me va a decir, no tiene el diagnóstico, no tiene el programa y no tiene esa parte. Y nos va a pedir que firmamos. Ahí vamos a tener que firmar nosotros que pues, sí, efectivamente no lo tengo. En ese momento, la autoridad va a otorgar un plazo de aproximadamente 30 días hábiles para que hagamos la corrección. Pero 30 días hábiles que van a correr a partir de que llegue el emplazamiento. Así es. Antes de que llegue ese emplazamiento en ese periodo, es donde existe ese periodo de 5 días. Ujú. Durante esos 5 días yo puedo presentar información complementaria o presentar la evidencia, ¿sale? Entonces presento la evidencia y la autoridad dirá si me emplaza o no me emplaza. Supongamos que no presente la evidencia, entonces llegará ese emplazamiento de 30 días hábiles, es importante, son días hábiles. 30 días hábiles, estamos hablando de 6 semanas por lo menos. ¿Qué voy a hacer para hacer 6 semanas? Pues ahí es donde tenemos que entrar y hacer desde el diagnóstico, la capacitación, bueno, la designación, el diagnóstico, la capacitación, La propuesta del programa. la propuesta del programa y empezar a meter todas las acciones correctivas. Ese es el momento en el que está. La Secretaría del Trabajo, su énfasis en inspecciones no es multarnos. Correcto. Afortunadamente, hablando de condiciones de seguridad e higiene, nos habla que va a aplazarnos. ¿Para qué? Para que cumplamos. Tenemos que cumplirlo. ¿Y 30 días puede ser suficiente? Sí. Y de ahí precisamente la idea y la sorpresa que tenemos para muchas de nuestras empresas es 30 días es suficiente para poderlo cumplir, sí. ¿Nos da tiempo de regularizar una empresa? Afortunadamente sí, pero no nos durmamos porque 30 días, 6 semanas, parecería mucho, pero puede ser muy poco. Teniendo el compromiso de la organización. Correcto, entendiendo. 30 días para no llegar a las multas. Platicábamos, las multas pueden ser muy altas. Ujú. Y además, otro factor importante, nunca falsificar documentación. Nunca. Eso sí, nunca. De hecho, el nuevo protocolo de la Secretaría del Trabajo menciona algo muy interesante. Dice que si dentro de esos 5 días tú presentas evidencia complementaria hablándose de constancias de habilidades laborales, la Secretaría del Trabajo lo va a revisar. Correcto. Y en caso de detectar una alteración, una falsificación, Inconsistencia. está obligado a notificar inmediatamente al Ministerio Público Ujú. un delito de falsedad de documentación. Así es. Acuérdense, un documento oficial. Sí, y hay casos en donde empresas han falsificado documentos, constancias, estudios, vigencias, ¿no? Ujú. Y eso viene del diagnóstico, de hacer un análisis. Sí, de hecho, durante las inspecciones, todo documento, por ejemplo, las constancias de habilidades laborales, una de las obligaciones que tiene ya el inspector es que tiene que revisar que esa constancia de ese agente capacitador externo está registrada y si es verídica. Así es. Lo tiene y tiene los portales electrónicos para hacerlo. Un documento emitido por un organismo evaluador de la conformidad, llámese un laboratorio de ensayos, una unidad de inspección, también esos se pueden revisar a partir de un código que se genera en un oficio que emite la propia Secretaría de Trabajo, que tiene que estar integrado a dicho documento que Ujú. les entrega el laboratorio o la unidad. Ese mismo código se puede verificar en el portal de la Secretaría del Trabajo Así es. para ver que sea válido. Entonces, Correcto. eso mismo lo tiene que hacer el inspector. Así es, Artur. Muy bien. Dentro de estos 30 días surge otra pregunta de nuestros seguidores. Eh, si tenemos el cumplimiento normativo en el marco de estos 30 días posteriores, ¿esto genera una sanción? Si dentro de los 30 días tenemos ese cumplimiento y lo que va a seguir después de que tengamos el emplazamiento, va a venir un citatorio, les va a llegar un nuevo citatorio. Un citatorio que va a ser comprobación de las medidas emplazadas. ¿Qué quiere decir? Si no tenías el diagnóstico, va a llegarte un citatorio y te va a llegar una visita extraordinaria por parte de la Secretaría de Trabajo. Ujú. Te va a visitar y va a revisar que ya cumpliste lo que no cumplías. Así es. Si en esa visita se desvirtúa, ¿sí? Que es que tengas la documentación, en ese momento se da por terminado el proceso Así y es. se entrega y se archiva. Ahí murió de esa parte. Y fíjate, Siempre y cuando lo presente antes de esa inspección. correcto. Si en esa visita no se puede desvirtuar, pues entonces empieza a iniciar un proceso administrativo que es un proceso sancionador. Ok, muy bien, Artur. Y eso me hizo recordar otra pregunta en días pasados. Si dentro de esta visita de comprobación el inspector te quiere identificar otros puntos, ¿eso es válido? Si ya es de comprobación, no. En la Correcto. parte de comprobación solamente se va a enfocar
a revisar, perdón, por ahí se No nos te cayó una preocupes, cosita, para solamente revisar lo que tenemos que cumplir, nada más. Si me emplazó nada más por el cumplimiento del diagnóstico, solamente me va a poder revisar el diagnóstico. ¿Sale? Muy bien. Otra pregunta que surge hablando del responsable, de la designación del responsable de seguridad. ¿Existe algún formato específico o es libre? No hay un formato como tal. La norma lo único que se iba a marcar es que tenemos que decirle el nombre del responsable, que es el responsable, que aquí nos estamos designando, quién lo designa. Quien lo designa tendría que ser alguien que tuviera una característica, una facultad para poder designar a alguien dentro de la organización. Llámese el dueño, Ujú. ¿sí? El representante legal, un apoderado legal, ¿sí? Alguien o un jefe inmediato inclusive. Alguien que lo pueda hacer una designación y lo otro, cuáles son las funciones de esa designación. Entonces es importante que en ese formato que tengan pongan las designaciones. ¿Sale? Y aquí los invitamos a esa parte. Si nos escriben y nos piden la parte de formato, les podemos mandar un ejemplo. Les vamos a poder compartir un ejemplo de cómo podría ser una asignación si es que todavía no tienen su formato. Excelente. Pónganos ¿te parece bien? Que nos pongan la palabra formato, ¿no? En nuestras redes sociales. Formato responsable y se las compartimos. Sí, vale. Excelente, muy bien, Artur. Gracias. Entonces recuerden, por favor, este protocolo, como lo vemos en la línea que tenemos en pantalla, es el protocolo para una inspección, el cual cada una de las empresas tiene que seguir. ¿Sale? Muy bien, Perfecto. vamos a la siguiente pregunta. Bueno, que más que una pregunta es cómo dar respuesta a todo todas estas áreas de oportunidad que tenemos en la organización, que podemos no hacer, que a lo mejor adolezco de ciertos estudios, de cierto cumplimiento, que desconocía, en fin, toda la cantidad de escenarios que se pueden presentar en la industria, ¿qué solución a manera de estrategia se puede implementar? ¿Qué solución puedo hacer? De hecho, la norma 30 es una acción preventiva, pero no es la única acción preventiva que podemos hacer. Podemos llegar a algo más allá de esa parte. Existen dos instrumentos que se manejan mucho en la parte de la Secretaría del Trabajo. Ujú, Uno es el VELABO, ¿sí? Y otro es el PAF. Dos ujú. instrumentos que nos ayudan a protegernos y a blindarnos. Uno, una verificación voluntaria por parte de las empresas, el VELABO, en el cual básicamente yo le digo a la empresa, a la propia autoridad, yo empresa tengo estas obligaciones. Yo empresa te presento las evidencias de obligaciones en materia de condiciones generales de trabajo, contratos, reglamentos, etcétera. ¿Cuáles son mis obligaciones en materia de capacitación? Todo lo que yo tengo que dar capacitaciones, mis acuses de registros ante el CIRSE y todo lo demás. Ujú, Y condiciones de seguridad y higiene. Esto puede manejarse de manera voluntaria las empresas y principalmente las empresas que son menos de 75 trabajadores ujú. y que tienen un nivel de riesgo, digamos, bajo, pueden optar por ese instrumento. Solamente presentar la parte del velado y eso es solito llegar con la autoridad, no es esperarnos que nos llegue un inspector y decirle, antes de que me inspecciones, yo te presento todas las evidencias para que no tengas que venir. Esto inclusive me puede evitar que haya visitas de inspecciones ordinarias durante un año. Es un instrumento que tiene es avanzar un poquito más de este inicio de un sistema de gestión a ya tener las evidencias de que estoy cumpliendo con algo. Ahora, para otras empresas que son de mayor riesgo o que tienen más de 75 trabajadores, puedo Ujú. tener el programa de certificación de empresas seguras, el PAS. Correcto. Este programa en el cual voy a pasar los mismos pasos del velado, presentar mis condiciones generales de trabajo, ¿sí? Presentar mis condiciones de capacitación, pero en condiciones de seguridad y higiene, presentar el diagnóstico y los programas a través de las herramientas de la Secretaría del Trabajo, subirlo para que la Secretaría del Trabajo no solamente me dé mi visto bueno porque yo solito dije que cumplía, sino que me visite. O sea, Así es. aquí los invito a visitarme, a que me revisen todo, ¿sí? Y de manera voluntaria me digan si estoy bien o no. Ujú. Si no estoy bien, si estoy mal, por ejemplo, a diferencia de lo demás, vamos a hacer y firmar un convenio, ¿sí? Una compromiso voluntario de que yo lo voy a cumplir todos esos mecanismos durante el año. Y Ujú. genero un compromiso voluntario y presento mis programas y presento las evidencias. Y con eso la Secretaría del Trabajo ya no va a llegar en un emplazamiento, esa es la ventaja. Ya no llega a través de un emplazamiento que si no lo cumplo, Ujú. entonces inicio un proceso sancionador. Si no cumplo, voy a hacer dentro de ese año un acompañamiento por la parte de la Secretaría del Trabajo para cumplirlo. Es, digamos, la cara amistosa. Sí, sí, claro, los programas voluntarios. Muy Ok. bien. Hay otra pregunta, Artur, hablando de los agentes capacitadores.
Uno de nuestros invitados pregunta, si ya soy o si ya cuento con el formato de C5, es decir, mi registro en la Secretaría del Trabajo, aún así, ¿tengo que tener evidencia de cursos actuales? ¿Cuál es tu ¿Para respuesta, qué? Arturo? Para, por ejemplo, en el caso de nuevos o registros de nuevos cursos ante la Secretaría del Trabajo, sí. De hecho, normalmente si yo quiero dar de alta un nuevo curso, tengo que presentar evidencias de cursos recientes. Creo, y eso depende, es criterio de la Secretaría del Trabajo, creo que no más de un año. O sea, tienen que ser Ujú, capacitaciones no más de un año. ujú. ¿Sale? Pero si estamos hablando de las capacitaciones para comprobar la capacitación de la norma 30, sí tengo que tener una capacitación constante en el aspecto. Dato curioso, la norma no lo indica, criterio que va a manejar. Ujú. Tiene que haber una capacitación para obtener esa parte. Y ahí me quedé con una duda. Ahorita se los contamos esa parte. ¿Verdad? Tenemos aquí que me apoye. Porque Sí, según yo, la norma 30 no indica exactamente la vigencia. Hay muchas normas de la Secretaría del Trabajo que sí nos dicen la vigencia de la capacitación, pero la norma 30, ahorita se las contestamos. Esas, hoy ahorita no lo llevamos. Nos están apoyando la gente de atrás. Acuérdense, no, no nos sabemos todo. ujú. Sí, y además, pues, no basta con que ya tengas tu registro, ¿no? Digo, va implícito que tú te sigas Sí, pero actualizando. sí tenemos que tenerlo. Y yo no podría presentar la DC5 como evidencia de Ah, claro. capacitación. Yo tengo una DC5 como agente capacitador Ujú. de norma 30, por ejemplo, y esa es mi evidencia de capacitación como responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud. No, esa no sería válida. Lo que tendría que tener es una constancia de que te recibí una capacitación, porque el requisito es muy claro, capacitar, Ujú. ¿sale? Entonces, Estrictamente en las reglas de la Secretaría del Trabajo. correcto, ahí sí nos dice esa parte. Entonces, aquí corre, ya tenemos el dato aquí, ya nos ayudaron. Ujú, Eh, ¿Cada cuándo tengo que recibir esa capacitación? Cada 2 años, ujú. ¿sale? Tengo que tener esa capacitación cada 2 años para tener esa parte. Sí, que además va en congruencia con la vigencia de las constancias, ¿no? Ujú, Que es más o menos para poder respaldarte ante la autoridad. correcto. Ok, muy bien. Por ahí había otra pregunta, ahorita que nos las compartan. Vamos a una que habla de cuando vamos del riesgo a la continuidad operativa para el cumplimiento, ¿no? Entonces, identificamos ya una gran cantidad de riesgos, damos cumplimiento a una serie de requisitos establecidos en el programa. ¿Cómo se genera esa continuidad desde tu experiencia, Arturo? La continuidad del negocio en apoyo a todo lo que tiene la norma 30. De hecho, es importante, acuérdense, un incumplimiento que puede llevar a multas, Ujú. básicamente. ¿Qué tan grande puede ser la multa? Depende del nivel de incumplimiento. Una multa que tenga también va a marcar, inclusive en las inspecciones, que pueden presentarse que durante la inspección haya riesgos inminentes. ¿Qué es un riesgo inminente? Un riesgo que es muy probable que suceda o que la severidad es muy grande. Si hay un riesgo inminente, inclusive el inspector puede determinar clausuras en esa parte. Ya en las nuevas facultades que vienen en la parte de los procesos de inspección, puede haber clausuras en ese aspecto. Inclusive ya puede haber algunas responsabilidades mayores a los responsables legales o los responsables que puedan llegar a ser en esa parte. Entonces, el no tener esto puede ser un golpe económico muy fuerte. Ha habido varias organizaciones que se han tenido que amparar y desafortunadamente, inclusive, algunas pueden ganar el amparo, no lo pueden tener, pero en ese momento tienes ese riesgo para poderlo tener. A un organismo, por ejemplo, a una empresa que sea una empresa que presenta o ofrece servicios especializados, esos agentes REPSET tienen la obligación de cumplirlo porque tienen que tener el cumplimiento total. El no cumplimiento de esa parte pueden ser acreedor de suspensión o cancelación de su registro REPSE. Y si no tienen un registro REPSE, no van a poder operar. Entonces, el no Correcto. incumplimiento de esto puede llevar a un paro de las operaciones o a un golpe económico que pueda ser no sostenible para la organización. Entonces, es importante que esto que se maneja en la parte de la norma 30, este eje rector, que me va a ayudar a no a cumplir y no llegar a las sanciones de todas las demás normas, no caiga en un impacto económico que pueda poner en riesgo a esta parte de las sanciones. Correcto, Arturo. ¿Sale? Ahorita mencionas el REPSE, Arturo. Platícanos un poquito más porque hay empresas que al día de hoy no lo toman en cuenta y es fundamental para el cumplimiento de esta parte de seguridad y salud. De hecho, es interesante la parte del REPSE. El REPSE ha estado cambiando y evolucionando. Ya tenemos con él más de 2 años en la parte del REPSE. ¿Qué es el REPSE? A partir de la modificación del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que la subcontratación está prohibida. ¿Por qué? Porque había algunas prácticas no debidas Ujú. en las cuales yo, organización, a lo mejor el capital lo manejaba en una razón social y tenía una razón social donde tenían los trabajadores.
y a los trabajadores los tenía con salarios muy bajos. Y si había un problema, por ejemplo, de alguna de las inspecciones, lo que podía hacer es cierro esa razón social y contrato otra, mientras la que genera el dinero y la que maneja todo Es otra. sigue operando. Entonces, esas modificaciones del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, lo que hizo fue prohibir la subcontratación, ya sea por outsourcing o por insourcing, inclusive empresas que tenían entre ese grupo de empresas trabajadores en diferentes razones sociales. Así es. Lo que sí también detectaron en esta parte es de que hay ciertos servicios que las empresas tienen que contratar. Contratar porque son actividades que no son a las que ellos se dedican. Una, por ejemplo, en este caso, una empresa que se dedica a hacer autopartes, pues no se dedica a hacer estudios de higiene industrial. Lo de ¿Sí? seguridad. No es su razón. No va a contratar un departamento para que le haga un estudio que lo tiene que hacer una vez cada año o cada 2 años. Entonces, tiene que subcontratar a alguien para hacerlo. A estas empresas son los que se llaman empresas prestadoras de servicios especializados. Así es. Entonces, es la única subcontratación permitida. Estas empresas, para evitar que se viole la naturaleza original de esta modificación del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, lo que nos dice es que tienen que registrarse en un padrón. Este padrón se llama el padrón de empresas REPSE, Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Especializados. Estas empresas REPSE tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Para poder ser una empresa REPSE, tiene que cumplir con sus obligaciones ante Hacienda. Tienen que tener todos sus pagos de impuestos al día. Tienen que cumplir con sus obligaciones ante el IMSS. Tienen que cumplir sus obligaciones ante el Infonavit. Infonavit. Y tienen que tener el cumplimiento ante la Secretaría del Trabajo, obviamente. Entonces, si cumplen con esa parte, cumplen con los requisitos. Y claro, su objeto social tiene que ser acorde a lo que van a hacer. Si mi objeto social es, por ejemplo, vender gorras, ¿sí? No voy a ofrecer servicios especializados para reparar bombas, ¿sí? Porque no está dentro de la parte que también está autorizada. Entonces, su objeto social tiene que estar acorde a lo que va a tener. Y de hecho, su registro va a decir que su registro es para vender gorras, por ejemplo, o para dar mantenimiento. Entonces, por eso las empresas, ahora con las nuevas modificaciones, surgen nuevas inspecciones. Antes teníamos inspecciones de condiciones de seguridad e higiene, Sí. inspecciones de capacitación, inspecciones de condiciones generales de trabajo. Tres Así es. tipos de inspecciones: ordinarias o extraordinarias o de comprobación. Básicamente cada una de las diferentes modalidades. Pero ahora también existen las inspecciones de REPSE, Así es. en las que van a ser, inclusive pueden ser de constatación de REPSE, ver que las empresas cuando hacen esos servicios con organismos o empresas que hacen servicios especializados cumplan con todos estos requisitos. Las empresas REPSE y las empresas beneficiarias de servicios REPSE tienen que tener estas obligaciones. De ahí que en cualquiera de las inspecciones anteriores, las condiciones generales de trabajo, seguridad, higiene, capacitación, una de las nuevas obligaciones que tienen los inspectores es hacer revisión también del REPSE y que cumplan con todas esas obligaciones. ¿Para qué? Para garantizar que todo trabajador, ya sea de la empresa original o de la empresa REPSE, que se garantiza que cumplen todas sus obligaciones hacia el trabajador. Ninguna de las partes involucradas viola el derecho del trabajador. Correcto. Entonces, si tú me preguntas a mí como responsable de seguridad y contrato una empresa especializada en servicios de estudios de medio ambiente, de higiene, de protección civil, voy a poner una nota en mi programa de que ese proveedor cumple, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, no es una buena práctica, es una obligación. Claro. Es obligación, tú como contratante de una empresa REPSE tienes que vigilar que yo lo cumpla. Porque si yo no lo cumpliera, ¿sí? Te vas a hacer acreedor tú a una multa. Sí, sí, claro. Muy bien, Arturo, gracias. ¿Sí? Ahora vamos a otra pregunta. Tenemos todavía un espacio para hablar de las pymes, pero antes de llegar a esa parte de la presentación, tenemos una última pregunta que nos surge de respecto a la capacitación. Si yo tengo un diplomado en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo, salud ocupacional, ¿con eso puedo comprobar mi capacitación en la norma? Entiendo que hablando de la norma 30. ¿O el inspector solo va a considerar la DC3, que específicamente o textualmente diga NOM 030 STPS? De hecho, una forma de comprobar que alguien tiene capacitación puede ser desde una cédula profesional. De hecho, alguien está certificando que alguien tiene un conocimiento, sí, la Secretaría de Educación Pública. Correcto. A muchos de los diplomados traen, digamos, no una cédula, pero traen el respaldo de una institución educativa instaurada y todo lo demás.
inclusive tienen ciertos requisitos. Esos también pueden funcionar como parte de la capacitación. Diplomados, Certificación de certificaciones. competencias. Claro, acuérdense, para diplomados tienen que cumplir con ciertos requisitos para tener un diploma. Ujú, Hay organizaciones o esa parte que pueden dar una constancia. ujú. A mí me consta que alguien tomó un curso, pero no me consta que haya aprendido. Sí. Nada más me constató que vino, se sentó, ¿sí? Me pagó y ya le di una constancia. Entonces, ahí es donde que entramos a la parte del criterio de esa parte. Eh, Estamos hablando de documentos oficiales emitidos por instituciones educativas constituidas y que cumplen con toda la reglamentación de la Secretaría de Educación Pública, pueden ser documentos que pueden ser comprobatorios, sí. Constancias de habilidades laborales, sí, es el instrumento de la propia Secretaría del Trabajo. Constancias del PROCADIS en esa parte, pues ni modo que la Secretaría del Trabajo nos dijera que no está bien lo que hizo esa parte. De hecho, son buenas capacitaciones que también tienen esa parte. Entonces, también son reconocidos por la propia autoridad, pero tienen que tener esa parte. Sí, incluso hay diplomados que en complemento al documento, al diploma como tal emitido por la institución educativa, por módulo te entregan una constancia de habilidades, avalando que tienes ese conocimiento. Pero eso Correcto. dependerá del análisis que ustedes hagan o del estudio del diplomado en el que desean participar. Sí. Muy bien. Por acá también nos preguntan que también sí tienen que cumplir los agentes REPSE con el FONACOT. Sí, efectivamente. De hecho, los agentes REPSE tenemos la obligación de cada cierto periodo reportar y tener el visto bueno del FONACOT, del Infonavit, del IMSS, del SAT y obviamente de la Secretaría del Trabajo. Entonces, eso obliga que parte de las cuestiones que ofrece o las prestaciones que ofrece el FONACOT es parte de los derechos de los trabajadores. Entonces, por eso también es una de las obligaciones que tienen los agentes REPSE. Ok, Artur, muy bien. Vamos ahora a otro tema, las pymes, ¿no? Esta sesión de preguntas y respuestas, compartiéndolo con el foro, pues en la necesidad del cumplimiento de la norma 30 es para todos los centros de trabajo. Sin embargo, nosotros identificamos un sector importante en la industria nacional, que son las pequeñas, las micro y las pymes, las pequeñas empresas, Micros y específicamente. pequeñas empresas, empresas de muy pocos trabajadores e inclusive empresas de poco volumen de ventas. Depende de las diferentes formas de clasificar las pymes. En ese caso, sí, son estas empresas que pueden tener muy pocos trabajadores, que, por ejemplo, tienen las mismas obligaciones que una empresa de 1,000 trabajadores, sí, Correcto. y a lo mejor es una empresa muy pequeña de 1 o 2 trabajadores. Ujú. Puede ser la cafetería, ¿eh? Sí, En así ese es. aspecto. Son empresas que también tienen las obligaciones, sí. También son sujetos de inspección, sí. Han sido inspeccionados también. Y no, muchas veces, a veces no son tan visibles porque muchas de las consultorías a veces nos enfocamos a la empresa grande, al complejo químico y todo lo demás. Y no solo las consultorías, la propia autoridad, Sí, ¿no? sí, en ese aspecto. Pero si se te accidenta tu barista, sí, Ujú. ese accidente que puede Va a ir, terminar en una incapacidad por cuestiones de trabajo, que puede desatar en una inspección y todo lo demás, también va a ser inspeccionado. ujú. Entonces, es importante que también ellas cumplan. Entonces, les hemos preparado una sorpresa precisamente. De Sí. hecho, es una de las cosas que hacemos. Entendemos la problemática que ha tenido. De hecho, muchas amigas, empresas amigas, amigos de estos pymes se han acercado con nosotros precisamente con esa problemática que tenemos. Y hemos entendido de que tenemos también que apoyarlos y tenemos que darles soluciones en ese aspecto. Entonces, hemos diseñado precisamente paquetes muy pequeños, Así es. ¿sí? Con costos muy, muy, muy pequeños en ese aspecto precisamente para poder trabajar con ellos. ¿Por qué? Y de hecho, y es una de las realidades, no es solamente buscar para que, como una parte de negocio, ¿sí? De hecho, creo que tenemos, nosotros como responsables de seguridad, higiene, Tenemos una como labor social. profesionistas, es una labor social, como bien lo comentas. Entonces, nosotros, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es que vendemos seguridad, vendemos acciones preventivas. Lo que buscamos o desarrollamos es generar ambientes o entornos de trabajo Ujú. más seguros. Entonces, es una problemática que hemos tenido y hecho nos llamó la atención y por eso también hemos estado buscando esa parte. Entonces, tú que tienes ese problema, fuiste inspeccionado, has tenido problemas, acércate con nosotros, comunícate con nosotros y vas a ver, te vas a sorprender Ujú. cómo con algo muy pequeño, ¿sí? A lo mejor una inversión relativamente pequeña, podemos ayudarte con mucha parte para que puedas tener cumplimiento, desde cómo desarrollarte y verte los instrumentos. Hay un instrumento que desarrollamos precisamente para ustedes. Sí, y no necesariamente que hayan sido inspeccionados, porque No, preventivos. sí, me refiero a que no hayan sido inspeccionados y que les dé pauta a adquirir estos servicios, ¿no? Me ha tocado ver pequeños negocios que implementan medidas de seguridad, ¿no? Que tienen un programa muy sencillo de acciones,
A lo mejor no está el gerente o el responsable o el supervisor de seguridad, pero hacen ese tipo de, o implementan este tipo de estrategias, precisamente porque ven el valor en la productividad. Esto es importantísimo. Eh, Se refleja en la productividad del negocio, Correcto. en el bienestar del trabajador, en cómo se siente al haciendo sus actividades, haciendo su trabajo con equipo de protección, con procedimientos, con permisos. Hay empresas contratistas que trabajan en obra, por ejemplo, que son 5 o 10 trabajadores y se ven obligados a tener un responsable y les dan todo lo necesario. Y quizás porque los obliga una empresa más grande, pero de ahí se adquieren esos hábitos, ¿no? O a O esa veces cultura, esa pequeña empresa contratista quiere entrar ya a proyectos grandes y lo primero que le van a decir, tu registro REPS. por Y ejemplo. para tener tu registro REPS, ¿y cómo andas cumpliendo con todo, Entonces, a veces es una limitante que puede ser para entrar a nuevos sectores o a nuevos mercados. Entonces, es algo que les puede llegar a servir. Además de que muchas pymes también son el soporte de grandes empresas, que a La, veces no se sabe. la economía nacional se basa a partir de las pymes. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Muy bien, Artur. Ok. Tenemos por aquí otra pregunta. Nos dice, como médico general, ¿puede servir un diplomado en gestión de seguridad e higiene para validar el conocimiento en salud ocupacional? Es importante entender, muchos de los estándares son para fijar un criterio, ¿sí? Pero desafortunadamente, muchos criterios no son muy fijados, ¿no? o muy claros. La norma 10, que es la primera que habla sobre esa parte, dice que el médico tiene que tener experiencia o capacitación en salud ocupacional. No da el criterio en qué. Un diplomado, como bien comentan, el diplomado de gestión de seguridad e higiene, porque trae el término de higiene de salud aparte, puede ser un instrumento completamente válido. Y eso, conforme también el médico trabaja en el lugar, va a generar también experiencia. Entonces, tenemos una doble comprobación. A los médicos recién egresados, de hecho, es algo muy interesante para hacerlos. A los médicos que al día de hoy a lo mejor no tienen una forma documental de comprobar Ujú, esa experiencia, un diplomado, ¿sí? Un curso, ¿sí? Pueden funcionar esa parte. La especialidad en salud ocupacional ujú. puede llegar a servirles, sí, también las puede servir. Aquí muy importante, ante la autoridad en temas de capacitación, como ejercicio profesional, sí tienen que tener una formación profesional o sí tendrían que tener para ejercer la parte de medicina laboral. Sí, tienen que ser médicos. Sí, exactamente. Y especializado en la parte preventiva, ¿no? En la parte de salud ocupacional, Correcto. haciendo ese paréntesis. Ujú. Entonces, tenemos varias esas partes para hacerlo. Entonces, es importante. La norma 30 puede ser o parecer muy sencilla, pero les repito, es el eje rector para hacer esa parte. De ahí, de esa sencillez que tengamos o esa complicación que hagamos, es cómo vamos a trabajar los servicios preventivos de seguridad y salud, cómo van a trabajar estos profesionistas. Por eso es la importancia de que tengamos una buena base. Tienes una buena base, vas a poder construir algo sólido. Así es, sí. Teniendo los elementos, teniendo el compromiso, que incluso los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud lo establecen, liderazgo y compromiso, ¿no? De todas las partes interesadas, desde la alta dirección hasta la parte operativa. Sí. Por acá, por ejemplo, nos preguntan, digamos, son temas un poquito diferentes de la norma 30. Nos hablan de la norma 3. De hecho, es un caso de lo que platicamos. Una norma reciente que apenas Ujú. está entrando en vigor y todo lo demás, que está algo más separada de cómo empezamos a aplicar la norma 3. Entonces, ahí tenemos que hacer ciertos identificación de ciertos riesgos. Como les platicaba, cuando hacemos la identificación de riesgos, por ejemplo, lo que pide la norma 30 o lo que piden las demás normas de análisis de riesgos, pues tenemos que identificarlos. La norma esta va a ser muy específica. Va a hablar sobre las partes agrícolas. Una norma de un sector muy particular en la cual tú eres del sector agrícola. Cuando hacemos el diagnóstico de la norma 30, vemos, tú haces una actividad agrícola, entonces, ¿cuáles son los diferentes requisitos que tendrán que tener? Y nos dirán cuáles son las formas para hacer los diferentes análisis de riesgos que nos van a manejar, ya sea por la maquinaria, ya sea por los agroquímicos, por toda la fauna nociva, todo lo que interviene en esa actividad. Eso, por ejemplo, en la norma 30 lo inicias con el diagnóstico de peligros y riesgos, pero ya va a salir como un requisito muy particular que apliques las diferentes técnicas. Aquí, por ejemplo, en este caso, para no desviarnos del tema, si tienen esas dudas, hagan sus dudas, aunque no sean del tema. Nosotros nos comprometemos, aquí estoy comprometiendo a Jorge, nos estamos comprometiendo, les vamos a dar la contestación particular, ¿les parece? Sí, de acuerdo, Artur, sí, y todo el equipo Nada tenemos más todo el porque, apoyo. sí, nada más porque no es del tema, digo, para no desviarnos un poquito del tema. Muy bien, Arturo. Entonces, continuando con el tema de las pymes, pues vamos a manejar una promoción especial para todas las pymes, siendo uno
de nuestras labores como organización, como ACRI. Les estaremos haciendo llegar a todas las personas que están participando en este momento, a No, quienes nos han seguido. y espera tantito. Acuérdate, tenemos ahora el curso gratuito. Este es curso gratuito. ¿Para qué me sirve ese curso? Con constancia de habilidades laborales para comprobar que el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud tiene capacitación. Ahí tienen el primer requisito. Acuérdense, la multa va desde 250 hasta las 500 UMAS. Con este curso que les estamos regalando, ¿sí? Con eso cumplen, se están ahorrando una posible multa de por lo menos 250 UMAS, Ujú. ¿sí? Y el costo de inversión es cero. Así es. Ahora, este curso está limitado a 20 personas. Digamos que va a ser un curso exclusivo. Se va a hacer un análisis del perfil de cada una de las personas que se postulen y Es tendrá para una evaluación responsables de los para servicios preventivos de responsables. seguridad y salud. Ujú. ¿Para qué? Precisamente para ayudarlos, es para aprovechar, tenemos que hacerlo. Acuérdense, van a ser dos cursos diferentes, un curso presencial y un curso en línea, ¿sale? Las dos modalidades que vamos a tener esa parte. Entonces, para poder abarcar, entonces acérquense, comuníquense para que puedan tener. El curso es totalmente gratis en ese aspecto, para que lo puedan tomar. ¿Qué es lo que de qué es el curso? De precisamente qué es lo que tienen que saber estos responsables de los servicios preventivos. Sí, y vamos a ir a detalle de la generalidad que platicamos hoy. La vamos a ir detallando, vamos a ayudarles con quizás algunas herramientas, algunas plantillas, experiencias que hemos tenido en distintos sectores industriales. Entonces aprovechen este curso, va a ser muy bueno. Repito, está limitado, entonces por favor escríbanos, manden su postulación, su registro y con mucho gusto los vamos a esperar. Y no es por presumir, ¿eh? Pero vamos a tener varias participaciones de varios instructores durante esa parte del curso. Entonces, Correcto. no se lo pierdan, en serio, va a estar muy bueno. Yo sé lo que les digo. Muy bien. No sé si tengamos alguna pregunta adicional, algún comentario. Muy bien, Artur, pues te agradezco mucho la asistencia, el compartir todos esos conocimientos, toda la expertise que tú tienes en este campo de la prevención, de la seguridad. Creo que hemos resuelto, bueno, no creo, estoy seguro de que hemos resuelto las dudas de nuestros seguidores y si hay más, pues con mucho gusto las vamos a seguir atendiendo. Sí, sí, sí. Y si hay alguna pregunta que todavía la tengan en esa parte, déjenla. Acuérdense, tenemos el compromiso, se las vamos a hacer. Entonces, aquí agradecer esta parte, de hecho son las oportunidades que tenemos y lo que estamos buscando, acercarnos a nuestros amigos, a nuestras empresas conocidas, ¿sí? A las que no nos conocen todavía. ¿Para qué? Para poder ofrecer esa parte de nuestros servicios. Acuérdense, lo principal y lo que sería muy padre de esta parte de esto es esta plática, compártenla, es gratis. Lo mejor es generar entornos seguros. Eso es nuestro objetivo y nuestra razón de ser. Y qué mejor que haciéndolo y con nuestros conocidos, con nuestros amigos. Ujú. ¿Para qué? Para buscar el objetivo principal que tenemos, que nuestros trabajadores, que pueden ser nuestros hermanos, nuestros tríos, nuestros primos, nuestros seres queridos, que trabajan en un centro de trabajo, trabajen en un ambiente seguro. Ese es el objetivo principal. Así es, esa es la razón de ser de esta disciplina tan bonita en la que trabajamos, en la que nos hemos formado, en la que hemos desarrollado bastantes experiencias, Ujú. conocido mucha gente, muchos trabajadores en muchas industrias y es ese granito de arena que aportamos, ¿no? En la parte de responsabilidad social, obviamente en la parte de negocio, en la parte de colaboración y en los foros en los que participamos constantemente. Tenemos una última pregunta. ¿Te parece que la respondamos, Artur? Sí, nos dicen que sobre la norma 30 y la norma 11, sabemos que son diferentes, pero ¿hay algunos puntos que se puedan utilizar como base general? Mm, Son dos normas que van a marcar mucho. Por ejemplo, una norma más enfocada a la parte de higiene, la norma 11D, es la norma que habla sobre la exposición a ruido. Esta norma lo que va a estar regulando, a diferencia de la norma 30 es una norma administrativa que maneja este eje rector. La norma 11 es una norma que habla de un agente físico como es el ruido. La norma 11 lo que va a estar buscando más es ver si un trabajador se expone a este agente físico, si esa cantidad de energía acústica puede causar un daño en el sistema de la audición y cómo prevenirlo, cómo determinar los equipos de protección personal, cómo hacer los programas de conservación de la audición, los exámenes médicos que se tienen que hacer. Se conectan, sí. De hecho, cuando hacemos el diagnóstico de la norma 30, vamos a revisar o se tiene que revisar si estás en una condición donde tengas un ambiente acústico que pueda causarle daños a los trabajadores.
Diría el agente de la norma del PAS, el sistema de la Secretaría del Trabajo, si cuando dos personas ubicadas a 1 metro de distancia para poder comunicarse tienen que gritar, es probablemente que estemos por arriba de los 80 decibeles. Esto es que tenemos que hacer una medición. La norma 11, de hecho, regula a los organismos evaluadores de la conformidad a cómo van a hacer esa medición de ruido para saber si ese nivel de ruido puede causarle un daño al sistema de la audición y regulará a los médicos o a los responsables de los servicios preventivos de salud cómo tendrán que hacer ese programa de conservación de la audición. Entonces, se conectan sí, porque la norma 30 conecta en realidad con todas las normas de la Secretaría del Trabajo. Es la que va a ser el primer paso para identificar cada una de las normas que nos van a estar aplicando. Excelente, Artur, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Pues, Bueno, pues con esto cerramos la sesión. Agradecemos mucho su participación. Digo, todas las dudas que surjan más adelante, repito, estaremos a su disposición. ¿Algo que quieras adicionar, Artur? no, es un gusto y esperemos que esta experiencia que tuvimos la repitamos pronto. Muy bien, nos vemos en la próxima. Y recuerden que en ACRI los retos que ustedes tienen son nuestra pasión. Correcto. Tu reto es mi pasión. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por conectarte y por haber llegado hasta aquí. Si quieres saber aún más sobre la norma 30, te tenemos una sorpresa. Atención, tenemos 20 lugares disponibles para el curso de la norma 030 y esto es totalmente gratuito. mándanos estos datos al link que está en el comentario de Zoom, pero ojo, nosotros evaluaremos tu perfil para saber si eres candidato a este curso. Por eso es importante que dejes tus datos ahora mismo para poder ser seleccionado lo antes posible.